Hola a todos, buenos mediodías, buenas tardes, depende de dónde estén. Estamos aquí en una nueva edición de Diálogos de Diseño y Comunicación, organizado por la Universidad de Palermo en Buenos Aires, la Facultad de Diseño y Comunicación y la revista Experimenta y la editorial Experimenta en Madrid, España. Estamos en el último diálogo de este segundo ciclo y nada, nos vamos a dar otro lujo, como siempre digo, con gente amiga, conocida, y profesionales que de alguna manera dejan huella dentro del mundo del diseño en general. Y hay profesionales que diseñan objetos, hay otros que diseñan servicios y algunos que también diseñan estrategias, que no es todo lo mismo, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Y en esta conversación de hoy, justamente vamos a entrar en un territorio bastante fértil, un territorio que tiene que ver con el diseño como constructor de significado, de futuros y también de responsabilidad cultural. Una temática que también esto de la responsabilidad cultural y la responsabilidad social estuvo presente a lo largo de todos estos diálogos. Nuestra invitada de hoy es Analía Cervini, que lleva décadas trabajando en este territorio mucho más amplio del diseño y quizás también mucho más complejo, que es el diseño como productor de sentido. Como siempre digo, ahora voy a leer. Analía es diseñadora industrial y doctora en diseño de la Universidad de Buenos Aires, discípula de figuras fundamentales del diseño argentino como Hugo Kogan y Ricardo Blanco. Cervini ha desarrollado una trayectoria que combina industria, innovación, gestión pública, investigación y docencia. Formó parte de los equipos pioneros de prospectiva y nuevas tecnologías de Philips Design en Milán y en el Interaction Design Institute en Ivrea. Impulsó iniciativas clave para el ecosistema creativo de Buenos Aires, como el Centro Metropolitano de Diseño, un espacio en el que estuvimos tanto ella como yo hace muchísimos años, cuando era apenas una, un proyecto en obras. Eh, y también lo que es el Distrito de Diseño, y desde hace más de 2 décadas lidera procesos de innovación y diseño de futuros en empresas, instituciones y territorios. Sus diseños forman parte de la colección del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y vamos a hablar, lógicamente, hoy de su último libro que se llama El diseño de sentido, que muchos de ustedes seguramente ya lo conocen, que es el número 13, si mal no recuerdo, de sus libros, y que este ha sido editado aquí en España por Experimenta, y en el que propone una reflexión especialmente pertinente para un tiempo que está atravesado por la aceleración tecnológica, otro tema que ha estado aquí muy presente, y la incertidumbre. Se trata de recuperar esta capacidad del diseño para construir significado, imaginar futuros y también orientar transformaciones sociales y culturales. Así que sin más, le doy la bienvenida a nuestra querida Analía Cervini. Hola Analía, ¿cómo estás? Hola Marcelo, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a vos, a Experimenta y a la Universidad de Palermo, así que un placer estar hoy acá. Bueno, con Analía hemos conversado más de una vez, no en este ciclo, y también hemos presentado su libro en algunas oportunidades, y la conversación seguramente da para muy largo. Vamos a tratar de que entre dentro de nuestra hora habitual. Pero vamos a empezar por el principio, que tiene que ver con el libro, o empezaremos por el final en realidad, que es este libro. Y en un libro en el que afirmas que diseñar sentido es imaginar futuros. ¿Cómo llegaste a esa formulación y qué implica exactamente diseñar sentido en este contexto contemporáneo? Bueno, este último libro tiene que ver con una revisión en realidad que hice a más de 25 años de carrera de lo que había sido todo mi recorrido, ¿no? En relación a lo que fui aprendiendo y creciendo como diseñadora y cómo iban cambiando los desafíos a lo largo de las décadas que tenían que ver con hacer diseño y que siga siendo un servicio y una disciplina vigente, ¿no? Esa actividad por la que nos convocan o a veces nos convocan para otros temas, pero entender cuál es nuestro rol preciso y necesario, urgente en ese momento. Em, Digo que hoy es clave entendernos como agentes de diseño de sentido porque
hemos pasado de la producción de objetos al diseño de servicios, al diseño de experiencias y hoy en este nuevo contexto, este nuevo paradigma con la inteligencia artificial y demás, que ya vamos a estar hablando seguramente más en profundidad sobre eso, pero donde entonces el rol del diseño empieza en algunos casos a desdibujarse y hay tareas que probablemente ya queden en desuso. Sin embargo, hay otras que son muy necesarias, muy urgentes y a mí a lo largo de las décadas lo que me pasó como profesional, yo estudié diseño industrial, es decir, cuando ingresé a la universidad pensé que iba a estar toda mi vida diseñando objetos, que iba a diseñar equipajes, que iba a diseñar toda esa producción material que me apasionaba y me sigue apasionando, no es que eso lo haya dejado de lado. Sin embargo, a partir de los distintos proyectos que se iban presentando o de la participación que yo iba entendiendo que tenía en la empresa o en los proyectos, empecé a sentir que esa necesidad más urgente tenía que ver con reflexionar, con hacernos muchas preguntas, con poner en crisis la agenda de diseño que estaba siendo bajada al equipo de diseño por otras áreas. Y ayudar entonces a esto que en el libro lo resumo, como te digo, después de todas estas décadas, que tiene que ver con entender hacia dónde queremos ir, es decir, la dirección y qué de valioso llevamos hacia ese futuro, hacia esa dirección. Eso entendido desde un proyecto concreto, chico en una empresa, hasta, no sé, un proyecto de diseño de política pública, ¿no? Pero esas dos decisiones son claves. Porque incluso el diseño de un logo, es decir, nos puede llevar hacia un mundo o hacia otro, puede transmitir ciertos valores en relación a una empresa, a una sociedad, a un territorio respecto de otros, ¿no? Entonces, creo que, bueno, se me hizo muy presente que esa capacidad que el diseño, como digo, siempre la tuvo. En realidad, más que plantear algo nuevo, novedoso, yo lo entiendo más como de algo de revelación en relación a algo que siempre estuvo. Creo que eso hoy es prioritario. Y decía justamente que venía de la producción de productos o de objetos o de servicios. ¿Y qué cambia cuando ese punto en el que el diseño interviene pasa a entenderse como una producción de significado? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que el diseño es una construcción de significado? Bueno, en justamente ahí pasamos de resolver problemas y de producir objetos en relación a esta agenda que te decía que es como que ya está dada a probablemente hacer nuevas preguntas, a poner en crisis incluso el brief de diseño que es el obvio o que nos están dando, y en realidad a proponer, bueno, poner en crisis los intereses primarios, ¿no? Por ahí tiene más que ver con incluso decidir no diseñar un nuevo producto. Es decir, nosotros podemos estar, voy a ir a lo concreto, frente a un cliente que tiene una necesidad de un nuevo producto y probablemente cuando ingresamos y empezamos a investigar y a hacernos las preguntas y observar el mercado y ver qué productos están compitiendo y demás, podría llegar a ocurrir que en realidad hay que diseñar nuevas comunicaciones, nuevas relaciones, hay que o que incluso podría ser algo intangible, es decir, por ahí lo inicial y obvio parecía ser que era un nuevo producto físico y en realidad hoy con una solución tecnológica de una app y demás, por ahí a las personas le está llegando una misma solución. Entonces, es poner en crisis esos briefs, esas agendas que fueron armadas quizá de una manera de repetir lo que venimos haciendo, ¿no?
y nos obliga a dar pasos anteriores, volver hacia atrás. Pero para eso, como me decías, que es clave, y bueno, ahí tenemos que negociar incluso con nuestros propios intereses, porque Ujú. quizás haya que abandonar algunos preconceptos o algunas comodidades que venimos arrastrando, ¿no? Justo hablabas de, bueno, lo que empieza a pasar con el tema de la inteligencia artificial. Estamos en un momento que está marcado por la inteligencia artificial, marcado, digamos, desde el punto de vista de la percepción que se tiene, no tanto desde la acción práctica y concreta, ¿no? Todavía estamos muy lejos de eso. Pero también sí hay cada vez más procesos de automatización y de aceleración tecnológica, que eso es otra de las cuestiones que están vinculadas también al mundo del diseño. ¿Crees que precisamente por eso el sentido se ha convertido en uno de los grandes territorios de actuación en el diseño? Habida cuenta de que eh, cuando todo se empieza a automatizar, cuando todo se iguala, cuando todos los procesos se aceleran, eh, se va perdiendo de alguna manera la esencia. Sí, completamente. En realidad yo, te soy sincera, no me imaginaba, sí me imaginaba que era algo necesario y urgente el poder ocuparnos del diseño de sentido, pero bueno, no pensé que iba a tener el peso que tiene hoy. Es decir, porque la verdad que en los últimos 2 años la cantidad de tareas que incluso dentro de nuestra agencia, en cualquier proyecto concreto que estamos trabajando, o mismo en la enseñanza, que veo que fueron reemplazadas, es decir, eh, y bien sabía que era algo prioritario, hoy me parece que es algo que casi ocupando todo el espacio de lo que es hacer diseño. Eh, es algo, las tareas que están siendo reemplazadas no vamos a volver atrás, ¿no? Entonces, discernir, entender qué es aquello que está bien en realidad, que esté automatizado y que aprovecharlo y poder usarlo como una herramienta, como el rol que siempre en realidad en la historia debería haber tenido la tecnología, ¿no? Y mantener la gobernanza, mantener las decisiones, mantener el dominio sobre esa tecnología, creo que es clave. Y eso, bueno, en el ámbito del diseño requiere que obviamente la manejemos, la aprendamos, la manejemos, pero que entonces entendamos mucho mejor qué es cuál es el espacio en donde nosotros somos irreemplazables, en donde tiene sentido, digamos, que estemos ocupando ese espacio, ¿no? Bueno, hay una realidad, y lo hablábamos en en nuestros diálogos justamente sobre el diseño en la era de la IA, y es un tema que yo también estoy trabajando hace un tiempo, que tiene que ver con, bueno, cuáles serían esos campos, ¿no? El campo más obvio es el campo del criterio. Sí, Eh, el criterio que está asociado justamente a la idea del sentido. Es decir, la IA produce de forma inagotable un montón de soluciones, aparentes soluciones, pero que en realidad no, digamos, carecen de algo tan básico como el criterio y el sentido de esa acción, ¿no? Entonces, y también hago la aclaración, por el momento, estas inteligencias artificiales carecen de criterio. Vamos a ver si evoluciona hacia otro lado, pero bueno, no me quiero poner en futurista sobre un aspecto que puede ser grave para nosotros a futuro. En el libro, justamente hablando de tecnología, planteas que innovar no consiste en acumular tecnología, sino que la innovación nos permite imaginar aquello que aún no existe. ¿Cómo podemos distinguir entre innovación significativa o innovación simplemente tecnológica? sí. La tecnología siempre fue y entiendo que debería seguir siendo facilitadora y estando al servicio. No debería ser un fin en sí mismo, en realidad, porque, bueno, somos humanos y la experiencia es humana y queremos seguir viviendo experiencias humanas, con lo cual deberíamos, a ver, cuando la innovación está liderada por la tecnología,
Bueno, primero que existen muchos riesgos, que estos que podría ser que terminemos yendo a lugares que no deseamos, que no queremos como sociedad. En la mayoría de los casos se ven como gadgets, son artefactos, o son sistemas, que tienen, mm, que no tienen, esa inteligencia que de alguna manera promete la propia inteligencia artificial, ¿no? En realidad, el tema del criterio, la reflexión y fundamentalmente, la decisión tomada a partir de la voluntad y del deseo. Creo que eso es algo que hoy, así como el sentido empieza a ocupar mucho más espacio, entender qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, cuáles son nuestras pulsiones, cuáles son, esas metas que nos mantienen vivos, que nos mantienen felices, que nos mantienen sanos, son clave, ¿no? Por eso creo que tanto está viniendo de temas de más desidia, de enfermedades mentales, de apatía, digamos. Creo que estamos luchando en todos lados contra eso que parecería ser más propio en realidad de esta automatización y de la pérdida de sentido. Entonces, una innovación, liderada por el sentido, justamente nos mantiene dentro de, un espacio deseado y buscado, sobre, un espacio futuro en el que no nos encontremos como humanidad, ¿no? Como sociedad. Cuando hablamos esto, ¿no? De la inteligencia artificial, muchas veces decimos que es casi una contradicción, ¿no? Hablar de inteligencia artificial. Porque entendemos a la inteligencia como un proceso humano, un proceso de pensamiento humano, y la inteligencia no, digamos, de una manera muy sencilla, decimos muchas veces que hay gente que parece sabia pero no lo es porque solamente acumula información. La inteligencia va mucho más allá de eso, ¿no? Lo que se denomina inteligencia artificial es una acumulación de conocimientos, procesos, básicamente información, no conocimientos, Sí. y una combinatoria algorítmica. Por el momento, por eso decimos, seguimos siendo personas offline y la forma de pensar, esto que decías recién, ¿no? Las pulsiones que nos llevan a hacer las cosas, el sentido de por qué hacemos las cosas todavía sigue siendo un elemento diferenciador, ¿no? Al principio decías, ¿no? Que, bueno, venís del campo del diseño industrial, seguís trabajando en el diseño industrial, lógicamente, pero además también participaste en gestión pública, consultoría y, lógicamente, también docencia. Toda esta diversidad de acciones, que te diría que casi también cuando se ve de afuera uno dice, pero digamos, alguien que no es del sector del diseño, tiende a pensar, bueno, ¿qué implica toda esta diversidad? Y quienes estamos dentro del diseño solemos entender que esta diversidad es parte de nuestra, casi de nuestra naturaleza profesional, ¿no? Pero, ¿cómo influyó en vos, en ti, en vos, esta diversidad de contextos? Porque además no es solo de producción, sino de contextos, en tu manera de entender el diseño y de entender la innovación. Sí, sí, hace unos cuantos años ya me amigué con esa característica, te soy sincera, que, el haber ido haciendo estos distintos recorridos en realidad primero, bueno, fue algo, hablamos de las pulsiones, ¿no? Tiene que ver con los intereses personales y los intereses disciplinares, como bien decís, porque tampoco soy solo yo, hay muchas personalidades dentro del diseño que han estado en estos distintos ámbitos, y empecé, no, no solo acá, bueno, a escala global, empecé a entender que justamente, el estar dentro de estos distintos espacios o, proyectos que son muy distintos, ¿no? Como puede ser, de política pública o un trabajo concreto para una empresa o investigando y educando, junto a mis alumnos, tiene que ver con el estar, expandiendo mi mirada del mundo, en realidad. Y creo que eso es el aporte más valioso que llevo a cada uno de estos ámbitos.
de manera profesional, ¿no? Lo estoy diciendo. Cuanto uno más ingresa en estos ámbitos, trabaja, tiene experiencias, conoce personas, mejor uno empieza a entender cómo funciona el mundo, cómo es el contexto, cómo está cambiando en el minuto a minuto, es decir, la temperatura que está ocurriendo, digamos, dentro de estos distintos ámbitos. Y ahí es donde tanto la mirada como la estrategia se nutre y se perfecciona o recalcula, digamos. Y empecé a ser muy consciente que eso que escuchaba en un ámbito era muy valioso para conceptualizar dentro de otro, ¿no? Recuerdo esta obra de Francesco Morace, que describe muy bien a la innovación como la estrategia del colibrí, ¿no? Es como que uno va tocando de distintos polen, sabores y demás, y en innovación es clave, es decir, no creo que la innovación puede ser hecha solo en un escritorio y desde una voluntad personal, sino que tiene que estar todo el tiempo empapándose, hackeándose, digamos, con la realidad, y ese es parte del crecimiento que el camino que uno necesita hacer como consultor, ¿no? Porque estar parado frente a un proceso de consultoría en el que estamos ayudando a otros a tomar decisiones y a planificar rumbos de mediano y largo plazo, bueno, tenemos que escuchar muchas campanas, saber de Eh, muchos temas. Y no solo para atrás, ese es el problema, Marcelo, es de la actualidad, lo que está pasando exactamente hoy. Justo nombrabas la estrategia del colibrí de Morache, que es uno de los primeros libros que editó Experimenta hace muchísimos años, hace más de 20 años, creo, o 15, sí, más de 20, Sí, casi 20 años. sí, Un libro curioso porque Morache tiene como hoy no digo que reniega del libro, sí, pero tiene como un serio conflicto, yo creo sí, que fundamentalmente porque él eh, acertó en algo que él lo planteaba como una hipótesis de alguna sí, forma y que sin sí, embargo hoy sigue estando vigente y él de sí. algún modo pelea contra la vigencia de su propio libro, ¿no? Pero bueno, eso es una anécdota Sí. interesante. Nosotros hemos contactado más de una vez porque además queríamos hacer nuevas ediciones y esto, y él es como que no, Él cambió completamente el foco y creo que tiene que ver, o los intereses personales, ¿no? En realidad, yo eso lo entiendo. A Francesco lo conocimos hace muchos años cuando trabajábamos en Milán, en el estudio de Giulio Ceppi, y él era, bueno, un gran amigo de Giulio, así que compartíamos mucho con él, fines de semana, y en ese momento él era muy activo con temas de innovación y tendencias, era un pionero absoluto en realidad, y creo que a veces lo que pasa cuando llegás primero y demasiado rápido, y por ahí un poco algo que nos pasó a todos, porque eso pasaba, bueno, en este contexto también tan fértil que era Italia, Milán en esos años. Y después cuando empezó a hacerse, viste, como una receta de la innovación y de las etiquetas y del design thinking y demás, creo que él ya estaba adelantado en otra, ¿no? Y es lógico. Por ahí sí, también tiene que sí, ver con el país, con sí, Italia. sí, Empezó con todo el claramente. tema de la crescita y del crecimiento. Sí, Claramente esa es la visión y por eso no digo que reniega del libro, sí, pero sí tiene esa particularidad y muy a su pesar es un libro absolutamente vigente, ¿no? Justamente hablabas de tu experiencia en Milán, en el Philips Design en Milán, también en Design Institute. Y coincidió con alguno de tus primeros desarrollos con el tema de visioning o con el tema de tecnologías interactivas. ¿Qué aprendizajes de aquella época crees que te siguen valiendo hoy? bueno, creo que en esa época yo era muy joven, si bien ya había hecho diseño industrial en Buenos Aires, trabajando en empresa, eh, y empecé a entender trabajando en empresas acá, a intuir que el diseño era sistémico, todavía no se hablaba demasiado de eso.
Mi paso por Philips Design fundamentalmente tuvo que ver con el darnos permiso para hacer del diseño algo holístico, permitirnos lo holístico dentro del diseño. Cuando yo ingreso a trabajar ahí, hacíamos proyectos donde había áreas de sociocultura, de tecnología, de negocios, digamos, venían saberes y responsables de áreas muy diversas, donde todos trabajábamos a la par, por igual, digamos, no tenía mayor peso una canasta de saber respecto de otra, sino que justamente el desafío era que todo eso fluyera hacia un proyecto de sentido en realidad. Entonces, lo holístico, la necesidad de poder integrar conocimientos y agendas que vienen de distintas disciplinas, eso sigue hoy vigente. La necesidad de mirar un poquito más hacia adelante, de construir futuro en el sentido el visioning, era justamente esta invitación a construir juntos una visión. Entonces también lo de co-creación fue algo para mí muy novedoso, porque entonces no era el diseñador, autor, estrella, sino que en realidad era algo de escuchar a la sociedad, de escuchar a las distintas personas. Philips venía muy adelantado en relación al cruce de las culturas. Creo que todo es vigente en realidad. Y nos pasó un poquito lo de Morache, ¿eh? Fue demasiado avanzado para su momento. Son de nuevo definiciones que hoy todas son sabidas. A veces me cuesta con alumnos, yo les muestro cuando hago unos seminarios de innovación y voy a Vision of the Future, que fue el proyecto de 1995, donde Philips lanza esa colección de más de 30 objetos innovadores del futuro. Claro, para ellos es como difícil, yo lo hago justamente para romper, digamos, el mundo que está dado hoy. En un momento había grupos creativos que lo imaginaban y que eso en realidad no existía, ¿no? Para ellos es difícil entender un mundo anterior a la digitalización. Bueno, fue muy de avanzada. Creo que todo eso hoy ya es compartido en la disciplina del diseño, por suerte, y trabajamos mucho más cómodos. Y me agarro de esto, ¿no? Porque una parte importante de tu carrera también estuvo ligada a la creación a la participación en la creación de un ecosistema creativo en Buenos Aires, a través justamente del Centro Metropolitano de Diseño y el Distrito de Diseño. Y entonces, digo, de aquella experiencia en Milán, ¿no? Eh, ¿cómo trasladaste esta mirada también a esta participación tuya tan activa en esto que fue la matriz del Distrito de Diseño y la matriz del Centro Metropolitano de Diseño? eh, los aprendizajes de aquella experiencia eh, sobre el diseño ahora, porque estábamos hablando de la creación de objetos con una mirada futurista, pero ahora trasladado a lo que sería la transformación urbana. Es decir, hay una intervención, sale de la escala del objeto e ingresa en la escala de la transformación urbana. ¿Qué aspectos de eso trasladaste y qué cosas realmente pudiste volcar en esta experiencia? Bueno, creo que algo que para mí fue muy claro fue la necesidad de crear consensos, y que las innovaciones justamente necesitan trabajar no solo en ese desarrollo de artefacto, programa o sistema innovador, sino que hay que colaborar en que las condiciones estén dadas para que eso sea aceptado, para que eso sea adoptado en realidad, y que no quede desechado o sea rechazado. Innovación tiene delante, siempre lo nombro, el no, en realidad es el rechazo. Entonces hay una parte más invisible, más intangible en cualquier proceso de diseño, de transformación, de innovación, que tiene que ver con el trabajar con otras variables, ¿sí? Que no son las concretas,
que tienen que ser consideradas, que hay que dedicarle tiempo, que hay que sumar, y bueno, mucho tiene que ver con el mapa de actores, es decir, quiénes son esas audiencias que directa o indirectamente participan o pueden estar afectadas o pueden ser beneficiadas por esa novedad. Digo novedad que puede ser un producto, puede ser una nueva ley, ¿sí? En realidad como fue el trabajo del diseño de la ley para el distrito de diseño. Y entonces acá está la condición de lo sistémico, obviamente lo holístico, y fundamentalmente esa construcción de capital humano que esté embarcada en ese nuevo proyecto. Creo que en cualquiera de esas experiencias, y para eso, perdón, hay una enorme cuota de comunicación que es necesaria. Creo que por eso mis primeras propuestas, a mi regreso a Italia, cuando formó parte del Centro Metropolitano de Diseño, fue el tema de la publicación, el de instalar nuevos conceptos, escribir libros, hacer gráficos que transmitieran estos nuevos conceptos, porque para mí era como la manera de, cuantos más entendemos de esto de la misma manera y lo podemos repetir y lo podemos, ok. Más va a ocurrir, es decir, promocionar diseño sin estar compartiendo esta visión o estos conceptos es difícil. Y después cuando los proyectos crecieron, que fue el tema del distrito de diseño o la gerencia operativa del CMD a partir de 2016, a mí se me hizo ahí más claro el tema de los consensos, que es clave, y de la sostenibilidad de los proyectos también. El poder entender, puede haber muy buenas intenciones, pero tenemos que también entender cómo se sostienen, cómo se financian, cómo negociamos en realidad con un montón de resistencia y conflictos de intereses que vienen de muchas partes. Creo que el libro, este último tiene que ver con eso, es decir, el agregado de En todo mi camino, este último tiene que ver con el poder participar en mesas de toma de decisiones, que quizás me quedó un sinsabor también a través de mi experiencia, y que ahí entonces lo que hago, por eso le digo manifiesto, es un llamado a que desde el diseño ocupemos esos espacios. Viste que a partir del 2001 arrancó el tema del emprendedorismo, ¿no? Acá en Argentina, vos fuiste parte de toda esta movida, por lo menos que fue muy efervescente, y creo que nos empujaba a hacer proyectos, ¿no? Como microempresas. Como no nos pedían diseño, bueno, hacemos nosotros el producto, la empresa como emprendimiento y esto después escala. Yo creo, hoy tengo la intuición de que en realidad como diseñadores necesitamos ser emprendedores de proyectos de cambio. Ya no se habla de producto, ya no es algo tangible. Quizá tenemos que aplicar este ADN emprendedor que trajimos al diseño en las últimas 2 décadas, pero para proyectos que sean de transformación, sabiendo que tenemos que negociar, tenemos que crear consenso, vamos a tener el no como resistencia, y vamos a tener que aplicar estrategia. No sé si me fui. Sí, sí, no, 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 es más, con lo que decías me acordaba de algunas conversaciones en este proto Centro Metropolitano de Diseño, para llamarlo de alguna forma, y Sí, uno de los debates que dábamos o que discutíamos en ese momento con Adrián sí, Levendiker, a quien conoces muy bien también, y una de las discusiones que teníamos en ese momento, o de los temas que atravesaban el momento, era ¿a qué área pertenecía en el organigrama de un gobierno sí, el área del diseño, ¿no? Y estaba el debate del área de cultura y el área de industria, ¿no? De ahí nace este concepto, este híbrido extraño de las industrias culturales, porque no se podía ubicar en algún lado, pero al margen de la definición como tal, también había una cuestión concreta que tenía que ver a qué área de gobierno pertenecía, porque el enfoque y lógicamente el modelo presupuestario iba a depender claramente de un área o de otra y ese enfoque iba a definir de algún modo cómo se iba a visibilizar el diseño en los próximos años, ¿no? sí, Eh, y en ese momento hicimos bastante fuerza para que fuese al área de industria, sí, porque nos parecía que el diseño era y sigue siendo.
más allá de todo lo que estamos hablando, obviamente, de lo que tiene que ver con el campo de la gestión, la transformación, el sentido, la innovación, etcétera, eh, eh, tiene sentido dentro de un contexto de industria, entendía la industria no como la industria tradicional, sino un área de producción permanente y de transformación permanente, ¿no? Y me acordaba justamente de esos debates que surgían Sí. allí por el principio del centro metropolitano. En el libro vos proponés tres instrumentos para abordar procesos de innovación y diseño de futuros, ¿no? Porque Sí. quiero aclarar algo, el libro, el del diseño de sentido, que aquí lo muestro de vuelta, no es un manual a la usanza, es un libro que, como bien dice Analía, es el resultado de los 12 libros anteriores y de todos los años de trayectoria desde el producto a la gestión, digamos, y a la innovación y la transformación, volcado en este libro, que además tiene una serie de gráficas, justamente por eso ella hacía referencia a cómo plantear las gráficas para que se entienda mejor, ¿no? Los diseñadores pensamos visualmente muchas veces y justamente eso ayuda a transmitir una idea. El libro contiene una serie de gráficas y de metodología sin ser un libro de metodología. Por eso digo, no es un manual al uso, pero si lo lees bien, sí es un manual, porque te va a dar un montón de instrucciones. Y te decía que hay tres instrumentos en el libro que planteas para abordar estos procesos de innovación y diseño. ¿Y cuál es de ellos ha resultado más transformador, si se quiere, en tu propia práctica profesional y por qué motivo? Mm. Bueno, son bien distintos en realidad y yo los propongo casi de manera secuencial porque el dispositivo de diseño e innovación en realidad es el que me sirve para explicar lo que sería un proyecto de diseño e innovación propiamente, las distintas etapas, digamos, que un proyecto de innovación tiene que abordar o puede abordar y que tienen que ver entonces con esas instancias de exploración, de preguntas, de investigación, después de la significación, que lo tomo con el tema del libro, y finalmente de aplicación, ¿no? Entonces, es clave para entender, digamos, son procesos tan complejos que necesitamos ponernos distintos sombreros, como los sombreros de Bono, de alguna manera, en el que no nos tenemos que preocupar por todo el proceso todo el tiempo, sino que en realidad hay que ingresar y salir en distintos momentos, porque si en la etapa de exploración o de preguntas ya estamos preocupados por el resultado, va a ser muy sesgado aquello que hagamos. Entonces eso es clave. Y además, bueno, es como, es un instrumento que sirve también para armar una planificación de un proyecto para un cliente, para una empresa, para explicarle cuáles van a ser las distintas etapas que tenemos que atravesar y demás. Es como una hoja de ruta, ¿no? El proceso de innovación. Después, el segundo que planteo y que para mí es el más revelador por ahí en esto que me preguntás, para mí es el de, que es el original de alguna manera y es mi voz propia, es el de diseño de sentido 5D. Yo ahí ese digamos es mi ADN, es lo que propongo como diferencial y que tiene que ver con la integración de esta mirada holística, el diseño como facilitador de procesos, donde existe una dimensión que es la cultural, otra que es la social, otra que es la ambiental, otra que es la económica, y que en realidad no tienen, y otra que es, bueno, sí, la social, ¿no? Fundamentalmente, no tiene por qué estar una sobre otra, sino que la complejidad del proyecto de diseño e innovación es que tanto estética, sociedad, economía, ambiente, digamos, estén en equilibrio. Entonces, esa herramienta lo que hace es que no olvidemos una dimensión respecto de otra, que la tengamos siempre sobre la mesa, este instrumento de navegación que nos esté pidiendo en los proyectos cargar valor en esas cinco dimensiones, por lo menos, ¿no? Yo digo, esas cinco son las que yo traje a mi herramienta, puede haber otras también. Entonces, es clave.
porque si no estaríamos haciendo un diseño de los años 50, ¿sí? Donde por ahí había una sola de las dimensiones que estaba tirando. Y la última, en realidad, que le tengo mucho cariño, pero porque es el sistema el producto servicio reconsiderado, que tiene nace del primer sistema del producto, el modelo INDI, que, bueno, como siempre cuento, nació apenas regreso de Italia y en realidad ahí trabajando con Adrián, recuerdo todavía no estaba ni siquiera armado el INDI, y Adrián me llama para tener una reunión con el municipio de Morón, siempre lo describo desde ahí porque era gente de política pública a la que le teníamos que explicar lo que era hacer diseño y entonces ahí fue sentarme a- con esta deformación mía que siempre quiero bajar a gráficos y a instrumentos gráficos, digamos, que compartan un concepto. Decidí que les iba a hablar de diseño y de tratar de transmitirle la relevancia de esta disciplina sin hablar de diseño. Y entonces era traer en ese caso el producto al centro de la escena, pero explicar todas las variables, toda la toma de decisiones, todas las disciplinas que intervienen en esa definición, ¿no? Con sus cuatro escenarios y demás. Esa herramienta, obviamente, a 25 años cambió y ya hablamos de productos, servicios, sistemas, experiencia en realidad. Y le agregué la palabrita reconsiderado en homenaje a Tomás Maldonado, en realidad. El Eh, diseño industrial reconsiderado. Claro. Exactamente. Y entonces, bueno, es una revisión de esa herramienta, y que en realidad se aplica mucho en procesos más de diseño ejecutivo, ¿no? Una vez que definimos el camino de innovación con el DDI, con el dispositivo de diseño de innovación, pudimos cargar los valores que estamos trayendo a proyecto a través del dispositivo de diseño 5D. Entonces podemos retomar esa herramienta de diseño ejecutivo para bajarlo a un proceso de diseño concreto. Sí. Tengo muchas preguntas, quiero hacerte un par de preguntas solamente porque después quiero ir también a las preguntas que nos están haciendo en el chat y los comentarios, Buenísimo. que te cuento que están desde México, desde Honduras, desde Italia, desde España, desde Argentina, bueno, desde muchos sitios. Así que, digamos, hoy muchos colegas, todos estamos un poco fatigados también con esto de la velocidad del cambio, la presión constante por innovar, ¿no? Parece que la palabrita es innovar. Después hay una pregunta aquí en el chat que complementa esto que te voy a preguntar. Eh, ¿Puede el diseño de sentido funcionar como una especie de forma de resistencia frente a estos procesos de innovación superficial y de urgencia? Sí, completamente, porque cuando estamos haciendo diseño de sentido, por lo menos como lo defino o como trato de traerlo a la disciplina del diseño, nos obliga. La primera pregunta es si es necesario hacer algo, si es necesario innovar, si es necesario un nuevo diseño, si es necesaria una transformación, ¿no? En realidad. Entonces, hay algo muy fuerte de criterio, de reflexión, de argumentación, digamos. Deberíamos argumentar de una manera muy robusta y muy fuerte para movernos un grado y decidir entonces usar recursos de todo tipo, no solo ambientales, sino humanos, ¿sí? De negocios, empresariales, o sea, esa transformación, ¿tiene sentido? ¿Tenemos que hacer algo nuevo? ¿O en realidad no es necesario, no es deseado? Al contrario, ¿no? Nos va a traer más basura, más gasto energético, va a confundir. Entonces, eso es primario. En realidad, no deberíamos dar un paso sin una fuerte argumentación de por qué estamos haciendo esa transformación. Entonces, creo que esa fatiga de estar todo el tiempo cambiando debería, no debería, el cambio no debería comenzar si no tenemos un consenso, un deseo y una decisión de por qué
hay que hacerlo. Es increíble porque cuando vemos el sentido, en realidad, y como digo, el sentido se diseña y se construye y se co-construye, después no hay esfuerzo, ¿no? En realidad. El esfuerzo es cuando estamos haciendo algo en lo que no estamos de acuerdo, en lo que no le encontramos el valor, nos estamos dirigiendo hacia algo que perdió, digamos, para nosotros la razón de ser, en realidad. Ujú. Justamente no habría esfuerzo. Y eso tiene que ver también con cierta automatización, cuando la respuesta Sí. no es la respuesta que quieres o que querés, sino que es la respuesta que, bueno, hay que dar. Automáticamente los procesos empiezan a ser justamente agotadores y cansadores, ¿no? Y ligado a esto que decíamos recién, que estabas diciendo recién, tenés una gran experiencia con empresas, al margen de tu propio estudio, obviamente, pero tenés gran experiencia de trabajo con empresas muy grandes e internacionales y también con organizaciones de todo tipo. Eh, Ligado a esto que decías recién, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, cuáles son los errores más comunes que hoy se cometen cuando se busca trabajar en desarrollo de innovación? Bueno, creo que el mayor error es no darle tiempo y espacio, y obviamente es inversión, a poder definir el marco de sentido. Eh, Hoy ya lo estoy hablando en esos términos. En realidad, en un proyecto con instituciones, hablo primero del definir cuál es el marco de sentido sobre el que vamos a estar trabajando y que va a ser la base de las acciones futuras, ¿no? De todo tipo para esa organización. Y el marco de sentido es algo que se construye, es algo que se diseña, es algo que se discute, que se toman decisiones. Desde el viejo trabajo que hacíamos en empresa de definir los valores, la misión, la función y demás, no, no es que se aleje demasiado de lo que el diseño ha venido haciendo a lo largo de las décadas, de lo que Chávez pudo haber hecho, de lo que, digamos, lo que hace Fontana diseñando un logotipo, en realidad. Hay un marco de sentido para esa toma de decisiones y creo que eso hoy, bueno, es clave como trabajo anterior en las organizaciones. Y como decía, después es más fácil entender qué proyectos llevar adelante y cuáles no, ¿sí? Hay y paso a los comentarios, pero hay algo que siempre ha sobrevolado todas estas conversaciones de los dos ciclos que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Y es esta presencia muchas veces invisible del diseño, ¿no? Como una especie de capa invisible que sin embargo sostiene a muchísimas otras actividades, ¿no? Y cuando hablo del diseño como capa invisible, no lo hablo solamente desde el punto de vista de un producto final, ¿no? Como decíamos, el diseño de una silla, un logotipo o de un centro deportivo. Estoy hablando de la forma de pensar y de ejecutar en estos procesos, ¿no? Y eso sí es una actividad que parece invisible y que en realidad tiene una presencia constante, ¿no? Sí. Bueno, nada, Marcel Lafinud saludaba desde Argentina, desde México saluda a Lorena Sánchez, desde Tegucigalpa, Honduras, Nolvia Reyes, desde Roma, Marina Rivera, desde México, Luli también. Marcel preguntaba para cuándo se abran las consultas, justamente, y preguntaba por si no fue respondida, por si acaso en la charla, ¿no? Pero dice, frente a las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la realidad aumentada o la moda digital. ¿Cómo imaginas que el enfoque de diseñar sentido puede orientar a la creación de servicios de moda más sostenible, inclusivos y centrados en las personas en lugar de responder únicamente a la innovación tecnológica? Bueno, justamente, creo que toda la agenda de diseño circular está basada en el sentido, en realidad. Como hay que hacer más explícito ese marco de sentido sobre el que estamos parados y por qué puede ser beneficioso para todos los actores en un territorio, en realidad.
Uno de los primeros proyectos que cito en este libro tiene que ver con Neolite, que es un proyecto del año 90 en realidad, en el que se trabaja con los primeros plásticos reciclados y bueno, de la mano de Branzi, de Mancini y demás, justamente a lo que apunta en ese momento, es uno de los primeros trabajos desde el diseño, trabajando en lo que era ambiente, apela a una nueva sensorialidad, es decir, que el consumidor acepte otro tipo de plástico de terminación superficial y demás para entonces que los plásticos de segunda vida sean, digamos, masificados de alguna manera en la industria, en el mercado. Entonces, qué estratégico ya en ese momento, cómo los diseñadores entendieron que lo que había que cambiar era la demanda, en realidad, más que la oferta, ¿sí? Eso tiene que ver con mirar un mapa completo y entender a quiénes tenemos que ir a hablarles o a quiénes tenemos que hacer socios en esa idea de futuro, en ese nuevo proyecto, y cómo eso cambia tan rápido, bueno, un paradigma dado, ¿no? Sobre el que estamos. Eh, Eh, eso sí, tiene que ver también con lo que comentaba recién sobre el tema de la invisibilidad, ¿no? Es decir, cómo hacer visible el rol del diseño y el rol en este aporte, en este escenario que plantea Marcel sí. justamente. Bueno, la tarea, y me pareció exacto lo que acababas de decir, por eso te interrumpía, con esto de no tenemos que cambiar la oferta, tenemos que cambiar la demanda, es decir, cómo podemos influir y ahí está la transversalidad cultural y social del diseño, ¿no? Sí, incluso imagínate que ese proyecto era en un momento que toda la comunicación era lineal, la publicidad ocurría en un eslabón específico, concreto, entonces era como un caminito. Hoy en día tenemos las redes, podemos cambiar la opinión, ayudar o no, digamos, o por lo menos intentar de una manera mucho más atomizada y más con, digamos, hay un montón en realidad de acciones y de espacios desde donde esto puede ser. El tema es entender que tenemos que estar trabajando sobre eso en realidad, ¿no? Como que eso es lo más eficiente, eso es lo más estratégico. Por eso hago tanto foco en el tema de tener la capacidad de toma de decisiones y que no es algo menor. Probablemente requiera que el diseño incorpore muchos otros saberes que por ahí nos están faltando. Eh, Acá saluda desde Madrid también Belén Zarco. Eh, Marcel dice muchas veces uno cierra una etapa para poder avanzar en nuevas perspectivas, algo que habíamos comentado en un momento. Clara Capela dice, te consulta a vos, a ti. ¿Crees que hoy en día la innovación es un commodity? Gracias, Analía, un lujo escucharte como siempre. Bueno, un placer la cantidad de gente que hay, además de lugares tan diversos. Em, Es un commodity si lo entendemos como un copy-paste y como un proceso, digamos, que se puede hacer de manera sistematizada, automatizada y que a veces las propias disciplinas hacen eso, ¿no? Para el enlatado, lo que se vende hoy en día, hasta con el diseño de futuro se está pasando eso. Hay instituciones, agencias que venden ese servicio de una manera completamente enlatada y ahí es un commodity, completamente. Creo que como cualquier buen médico o cirujano necesita una cantidad de años de práctica profesional, de construcción de herramientas, de autoridad en liderazgo de procesos. No es algo, es comoditizado cuando se lee una fórmula, ni siquiera en este libro, es decir, en este mismo, digo, esto es para inspirarnos, para abrir la visión, para incorporar herramientas, pero después el camino es de cada uno y hay que hacerlo por muchos años, en realidad. No es fruto, digamos, de una sola lectura, de un solo curso de especialización o de algo que pesqué en la web en algún lado. Ahí es Sí, como, sí, como siempre decimos, si estás buscando una fórmula tienes un problema, ¿no? sí, En realidad, por eso yo decía que el libro no es un manual al uso,
porque si esperas encontrar todas las respuestas, tienes un problema. El libro te cuenta la experiencia de Analía en todos estos años y tiene un valor enorme porque te cuenta los aciertos y errores de esos procesos y te da su visión, ¿no? Eso es lo más interesante. Acá preguntaban dónde conseguir el libro, Luciana preguntaba, González, Irene le respondió en la tienda de Experimenta, el link, y también en Busca Libre, en Latinoamérica tienen Busca Libre. En Busca Libre los libros de Experimenta están casi todos. Así que ahí tienen otra opción también. Y bueno, Analía además viene presentando el libro y en cada presentación hay ejemplares del libro, no muchos, pero siempre hay algunos ejemplares del libro, así Así que que, estén atentos a las presentaciones que hace para- Analía. ¿Sí? total, o me pueden escribir y yo les derivo también a los distintos sitios, a Experimenta o a otros distribuidores. Así que puedes decir a dónde te pueden escribir si te siguen en Instagram o lo que En sea. Instagram, Analía Cervini, en Instagram me pueden escribir ahí y les voy a responder seguro. Muy bien. María Laura Carey dice, buenos días, soy María Laura de Wilde, Buenos Aires, de Wild, diseñadora de marcas y envases y profesora del curso de la Municipalidad de Avellaneda con perspectiva de diseño para muchos emprendedores y emprendedoras. Cada vez son más los que necesitan ese cambio que plantea Analía, que es diseñar con sentido. Gracias por esta maravillosa charla. Justamente hablábamos, ¿no? con Analía sobre el tema del emprendedurismo, los emprendedores y cómo de alguna forma también la nueva economía está ligada a esta, pero los nuevos emprendedores hablamos de gente que realmente produce, ¿no? Aquellos que están involucrados con generar valor a través de un producto, un servicio, lo que fuere, ¿no? Bueno, ahí me siento muy cercana a este comentario. Yo trabajé muchos años en la industria cosmética y trabajando con envases en una empresa mediana local. Y este libro es fruto de esas reflexiones de lo que ocurría en planta, de las distintas dificultades que teníamos para conseguir envases de calidad. Y además atravesando los distintos momentos de nuestro país también, ¿no? Que tenemos esta locura, digamos, de políticas que se contraponen, digamos, cada 4 años o algo por el estilo, y a nosotros nos deja ahí como, bueno, en la complejidad de seguir empujando a la empresa. Eh, y es interesante porque por eso decíamos lo que conversábamos antes contigo, con esta experiencia, que no es solamente una experiencia de trabajar con grandes empresas o corporaciones, sino trabajar en un terreno mucho más concreto, cercano, digamos, un área que tiene que ver con personas que están emprendiendo, y a veces el rol justamente del Estado, en este caso, debería ser el de poder ser un vehículo para que estas personas accedan a este tipo de conocimiento, de formación o de información, si se quiere, para inspirar, que muchas veces no acceden porque desconocen. Por eso hablaba de la invisibilidad del diseño, ¿no? Sigo porque si no nos extendemos mucho. Marcel decía, yo soy licenciada en gestión de la información y concuerdo con Analía, que, ¿no? que el sentido es algo muy importante por lo que es lo que mueve a la creatividad para la mejora continua. Está claro eso. Sin sentido, digamos que la innovación y la creatividad son simplemente espacios vacíos, ¿no? Laura Torres dice, buen día, acá Laura desde Mendoza, Argentina, un gusto escucharte, Analía. La consulta como diseñadora, docente e investigadora de la Universidad de Cuyo. ¿Cómo haces el paso de este saber al aula, ¿no? ¿Cómo pasar del mandato funcionalista que dio origen a nuestras carreras, que se enseña a partir de problemas, con tu propuesta de preguntarnos si es necesaria nuestra intervención? Derribar supuestos en lo personal creo que es urgente y el fusionar el proceso proyectual con el proceso de investigación, dice, no sé cómo ves esta fusión, ¿no? Gracias. Sí, bueno, hoy por hoy en todo lo que estoy dictando en laboratorios de innovación, en mi materia de diseño y territorio, digamos, en todo lo que estoy frente al aula, en general lo que solicito, la pedagogía que organizo es que los diseñadores, las diseñadoras sean agentes sensibles que puedan detectar esas necesidades, esas problemáticas, que esto lo trabajamos en todos los ámbitos, ¿no? Del diseño hoy, pero después la propuesta es para que
puedan llegar a soluciones sistémicas, en realidad, que no tengan solo el componente de producto, ¿sí? O de servicio solamente, sino que solicito siempre buenos armados de mapas de actores, actores estratégicos. A veces tienen que diseñar artefactos que tienen que ver con certificaciones, con armado de política pública, es decir, tiene un mix. Los componentes de ese sistema, algunos pueden ser industriales, otros tienen que ser de comunicación, otros tienen que ser de crear las condiciones de diseño social, ¿sí? En realidad, o hasta puede ser crear una institución, una cámara, una asociación, porque si no, la solución, bueno, es reducida. Y no estaría, digamos, activando en ellos esta concepción del diseñador y la diseñadora como un agente de cambio, ¿no? En el que puede ingresar en muchos ámbitos y priorizar el sentido común, ¿sí? El sentido productivo, el sentido social, el sentido político, por sobre el artefacto que se define finalmente. Finalmente el artefacto o incluso el proceso también, pero sobre todo el Sí. artefacto es la consecuencia de todo lo anterior, ¿no? Completamente, y que puede ser uno u otro, en realidad, y que ahí tenemos que ser críticos en qué es lo más adecuado para esa cultura, para ese territorio. Puede no haber producción directamente y ser algo de diseño social, que son nuevas dinámicas y nuevos modos de encontrarse y de comunicarse, ¿sí? Y por ahí no hay artefacto Ya, físico. ya nos estamos pasando de tiempo, así que voy a apurarme con los últimos comentarios que tengo aquí. Caterina Lorenzo dice muchas gracias por los conceptos volcados, muy interesante la charla. Luciana González Franco dice, es la gran barrera cultural de los biomateriales actualmente. Creo que tiene que ver con lo que contabas del caso que hablabas antes, ¿no? Sí, claramente. Pero como decimos, es un tema de cultura finalmente. Y también es un tema de comunicación, que también hacías la referencia antes, ¿no? Lo que no se cuenta no existe, ¿no? Es la realidad. Es triste, pero es así. Fernanda Peña dice, muchas gracias por tu charla y tus conceptos, Analía, siempre tan generosa. Fui alumna tuya en el 2022 en el posgrado 10, dice, un abrazo. Sí, bueno, un gusto. En la UBA, sí, Ahí un gusto. está. Mara dice, las habilidades blandas que serán requeridas a los diseñadores para llevar adelante la innovación en tu enfoque 5D, ¿se diseñan hoy en el ámbito de la educación en diseño en Argentina? Es pregunta, ¿no? Las habilidades blandas yo las traigo todo el tiempo al aula. Y en realidad los trabajos justamente sacan a los alumnos de la llamada zona de confort y los obliga a tener que comunicar con excelencia, a ser empáticos, a ser flexibles, a, digamos, esas que están nombradas. Y además, bueno, lo que hago mucho hincapié cuando egresan y se reciben, que van a tener que desarrollar todas esas habilidades, pues en general no es lo que trabajamos o lo que están acostumbrados a estudiar en la facultad y son clave para llevar adelante cualquier proyecto de innovación. Es imposible llevar adelante un proyecto si no tenemos desarrolladas habilidades blandas. Se dice muy interesante y necesaria divulgar y masificar los conceptos tratados en esta charla. Bravo, gracias. Luciana González Franco dice que se tenía que desconectar y gracias por la charla, un lujo escucharlos. Mara dice, trabajar en territorio, supongo que es territorio, necesariamente requiere la transdisciplina. ¿Cómo evalúas el estado de estas demandas hoy? Sí, completamente. Bueno, yo entiendo que nuestro rol es facilitadores de procesos donde intervienen un montón de otros actores y un montón de otras disciplinas. No, es imposible hoy generar una solución desde un solo ámbito. Sí. Carolina decía, muchas gracias por la charla, muy interesante, es diseñadora gráfica también de Argentina. Bueno, vamos a ir cerrando, porque ya nos hemos pasado de la hora. Saben que pueden ver esta grabación tanto en el canal de YouTube de Conferencias DC de la Facultad de Diseño y Comunicación, como en el canal de YouTube de Experimental Diálogos de Diseño. Eh, Más allá de las metodologías, las herramientas o las tecnologías emergentes, claramente el diseño de sentido plantea un verdadero desafío para el diseño que Analía viene trabajando hace mucho tiempo. Eh, y que no consiste tanto en producir más objetos o más soluciones,
sino en construir marcos de significado. Una de las principales carencias hoy que tenemos a nivel social en general y no desde el punto de vista del diseño, tiene que ver con la ausencia de sentido y fundamentalmente de significados, ¿no? Vivimos una época muy compleja en esa dimensión, una época de poca reflexión, de mucha reacción y de poca, digamos, de poco pensamiento aplicado en una visión holística por un lado y una visión, si se quiere, que afecte o esté contenida en diferentes áreas de trabajo. Analía ha llevado esto al campo del diseño de una manera notable desde hace muchos años. Perdón por ser tan, digamos, alabarte tanto, pero hace muchos años que Analía está haciendo esto. No es el diseño de sentido, no es, digamos, un tema al que ella se sube por una tendencia, sino que es un tema que tiene que ver con su propia esencia. Así que nada, en este caso agradecerte muchísimo, por supuesto, como siempre, y es un placer enorme conversar con vos. Cada vez que nos encontramos hablamos y mucho. Esta vez traté de que hablaras lo máximo posible vos, dado por el tiempo, así que nada, te dejo para que te despidas y que digas lo que quieres. Bueno, agradecerte, obviamente, Marcelo. Siempre es un placer conversar con vos y, bueno, encontrar espacios donde podemos reflexionar sobre estos temas. Solamente puedo, a ver, dejar, no abandonar el deseo de futuro, el deseo del mundo en el que queremos vivir, el hambre por aprender, la curiosidad, digamos, no resignar. Y bueno, recordar que el diseño nunca fue solamente una profesión, que tiene que ver con una forma de mirar el mundo, de imaginar otros mundos posibles. Cuando digo mundo me refiero a lo chiquitito, a lo concreto, a lo que vemos cuando salimos a la calle, ¿sí? Con lo que nos cruzamos y lo que nos duele y lo que encontramos. Y no perder esa capacidad, digamos, de ser facilitadores de esos futuros con sentido. Creo que si nos mantenemos en ese eje, en esa línea, el diseño como disciplina no va a perder sentido tampoco. Muy bien, creo que es la mejor forma de cerrar este segundo ciclo de diálogos de diseño y comunicación organizados por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y Experimenta, la revista y la editorial aquí en Madrid. Y no hay mejor forma de cerrarlo que con esta frase justamente que decía Analía, ¿no? Que el diseño tiene que seguir teniendo sentido y es parte de la esencia de nuestra forma de ver y nuestra forma de hacer para hacer que las cosas cambien desde nuestro pequeño lugar, desde nuestro rol, la transformación, esto que hablamos tanto de la transformación y la innovación, venga de cada uno de nosotros, en nuestro pequeño ámbito, no importa. Todo empieza por nuestra pequeña aldea, ¿no? Cambiar la visión que tenemos sobre las cosas desde nuestra pequeña aldea. Así que agradecerles a todos una vez más por acompañarnos, a todos los que estuvieron hoy aquí y a todos los que nos han acompañado en este segundo ciclo ya de diálogos de diseño y comunicación. Supongo, espero, estamos en eso, que retomaremos a partir de septiembre con una tercera edición. Así que nada, saben que pueden repasar todos estos diálogos, como les dije, en los canales de la universidad, de la facultad y de Experimenta. Ahora sí, despedirnos. Gracias, gracias Analía una vez más. Muchas gracias, Experimenta, de nuevo. Gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo muy pronto, seguramente por aquí. Una vez más, un placer estar con tanta gente durante todos estos encuentros tan participativos y pequeños encuentros en los que intentamos contar historias, visiones y fundamentalmente hacer un aporte a nuestras disciplinas. Saludos para todos y nos vemos muy pronto. Chao.